con Steven Forti, historiador. Steven, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí queríamos hacer un debate, lo pensábamos con el equipo al ordenar y pensar en este programa. Dijimos a 48 horas vista igual un debate un poco más de fondo y no solamente de los resultados en concreto de Aragón, sino un poco más en el ciclo electoral que empezó con Extremadura, sigue con Aragón y continuará con Castilla y León y con Andalucía. Y luego, quién sabe, también ya tocarán eventualmente las generales, pero pensando en lo que vamos viendo. Y claro, la pregunta es, ¿ultraderechización? ¿Sí o no? ¿Es porque la corriente es internacional? ¿Es porque España tiene también algo singular? ¿Qué ha ocurrido en el camino? Entonces, por despejar dudas, dijimos, vamos a hablar con alguien que es experto en estar analizando extremas derechas hace mucho tiempo. Steven, ese es tu caso. ¿Tú cómo intuyes un poco esto? ¿Podríamos decir que estamos ya en esa fase de ultraderechización? ¿Es reversible? ¿No es reversible? ¿Cuáles serían las claves a la luz, por eso digo, del ciclo electoral que ya empezó? Bueno, primero diría que todo es reversible, porque si pensásemos que no, pues apaga y vámonos y no podemos actuar en la sociedad, ¿no? Entonces, claro que las cosas pueden cambiar y tenemos que ser conscientes de eso. Además, añadiría que si perdemos la esperanza de cambiar las cosas, pues esa sería la definitiva victoria de los ultraderechistas de todo pelaje en todas las latitudes. Dicho lo cual, yo creo que muchos elementos han salido, ¿no? Por parte de quien ha intervenido antes. Evidentemente el clima internacional influye. Aragón, España o cualquier otro país que está celebrando elecciones en estos meses no está en la Luna o en otra galaxia. Entonces el clima que estamos respirando, sobre todo tras la victoria, la segunda de Donald Trump en el 24 y el inicio de esta segunda presidencia de Trump, digamos, de corte neoimperial, pero ya antes, ¿no? Con el auge de las extremas derechas en la última década en Europa y en el continente americano, pues influye porque es lo que respiramos. Hay un viento de cola que evidentemente está empujando estos partidos. Y de fondo hay una segunda razón que es clave, que es la existencia de un sentimiento, llamémoslos anti-establishment, que se basa en un resentimiento difuso en parte de la población, y no hablo solo de Aragón y no hablo solo de España, que evidentemente favorece formaciones políticas que se presentan a su manera como antisistema, si bien luego no cambian el sistema, ni mucho menos desde el punto de vista económico, solo faltaría, ¿no? en sus propuestas en este respecto, pero que juegan con esa rebeldía, con ese presentarse justamente como fuerzas nuevas que lo van a supuestamente a revolucionar todo. Si miramos muchas de las elecciones que se han celebrado como mínimo en el último lustro, tanto en Europa como en el continente americano, veremos que las fuerzas de gobierno en general han perdido las elecciones y han ganado fuerzas en la oposición. Italia en el 22, Reino Unido en el 24, Alemania en el 25, si miramos a Argentina, Chile, Estados Unidos también con Trump en el 24, no en todos los lugares, pero hay este elemento de fondo. Y aquí añado una cuestión que se conecta con lo que comentaba Arantxa, ¿no? Ahora, que tiene que ver con, yo creo, un elemento clave en todo esto, que es la crisis de intermediación. Yo creo que ese es un elemento de fondo, de profunda preocupación que deberíamos tener todos por el funcionamiento de las democracias pluralistas, en que todavía en algunos países estamos viviendo, no en Hungría, no en El Salvador, cada vez menos en Estados Unidos, y que tiene que ver con una cuestión que también tú antes planteaba con toda la razón, Laura, que tiene que ver con la gente se está movilizando, hemos visto lo de Gaza, el tema de la vivienda, ¿no? O el tema del cambio climático o del feminismo, según dónde y cuándo. Pero al final vemos victorias o, digamos, un ascenso electoral de la extrema derecha. Bueno, yo creo que eso se conecta mucho con la crisis de intermediación, es decir, con la debilidad, ¿no? Arantxa decía de la presencia territorial de los partidos políticos, la crisis que están viviendo por el cambio en el mundo del trabajo desde hace años los sindicatos, etcétera, etcétera. Anton Jaeger acaba de sacar, un joven politólogo, un libro, todavía no traducido en castellano, que yo creo que tiene una tesis interesante. El título del libro es Hyperpolitics, hiperpolítica, ¿no? Y él dice, si miramos lo que ha pasado en los últimos aprox 15 años en el mundo occidental, y no solo, también habla a nivel global, es una época de hiperpolitización. Es decir, ha habido, ¿no?, desde el 15M, las primaveras árabes, hasta
justamente lo de Gaza más recientemente, ¿no? Un número increíble de movilizaciones de gente que por diferentes causas ha salido en esta última época a la calle. Pero esta hiperpolitización, ¿no?, dice Jagger, se conecta con una debilidad, digamos así, de las estructuras, ¿no?, de las instituciones de la vida política, y entre estas evidentemente hay los partidos. Es decir, tú no puedes mantener una movilización callejera constante durante 1, 2, 5, 10 años. Son brotes, siempre lo han sido en la historia. Lo que pasa es que luego se tienen que trasladar, ¿no?, al nivel político. Y yo creo que esta es una cuestión clave, y para cerrar se añade con otra que mencionaría también, que tiene que ver con una tensión de fondo entre los tiempos lentos de la democracia y la rapidez de las nuevas tecnologías que están impactando, bueno, nos damos cuenta cada día, en nuestras vidas. Hoy salía al respecto también un artículo en El País del politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, que ponía este tema sobre la mesa, y creo que tiene muchísima razón. Estamos acostumbrados a que, digamos, los cambios tienen que ser inmediatos. Nos llega un mail y si no contestamos en 2 horas nos llaman por teléfono y nos preguntan por qué no hemos contestado. Hace 30 años evidentemente no era así. Y esto pasa también en la percepción de la gente, en los cambios de los sistemas políticos, en los cambios de lo que deberían hacer los gobiernos, los partidos, las instituciones. Y sabemos muy bien que estos cambios, a veces por falta de voluntad, pero a veces porque hace falta, por un lado, un debate pausado antes de tomar decisiones, 2, porque las cosas de Palacio van despacio y son complejas, hace falta tiempo. Y no está tan mal, ¿no?, que haga falta tiempo, porque si no reaccionaríamos solo en caliente. Bien, esta cuestión está de fondo, y para mí influye que líderes que se presentan como líderes fuertes, autoritarios, pensemos en Trump, que firma cada día no sé cuántos decretos ejecutivos, o en los tecnooligarcas, a lo Musk o a lo Thiel, digan que la democracia es un sistema fracasado, que se tiene, digamos, que tomar medidas autoritarias, que el líder la sabe tomar pasando por alto el Parlamento o el sistema judicial, entonces la rule of law. Bien, pues todo esto para mí influye, y esto, quiero decir, influye en lo que ha pasado en Aragón ayer, hace 2 días, en lo que pasó en Extremadura hace un mes y pico, en lo que pasó en Estados Unidos hace poco más de un año, y en lo que está pasando a lo largo y ancho del mundo. Y son cuestiones de fondo sobre las cuales deberíamos reflexionar como sociedad. Has dicho muchas claves, Steven, me quedo con varias. De hecho, me ha gustado mucho cómo al plantear este libro que nos has recomendado, esto de hiperpolitizados, digamos, ¿no? Claro, porque también entendemos que la politización es distinta por una serie de factores, pero una de ellas tiene que ver con las nuevas herramientas de, podemos llamar, interacción social, tecnologías de la comunicación, acceso a información, porque es un ecosistema bastante amplio. Y una cosa que estábamos pensando hace unos días también con el equipo, tenía que ver con cómo los tiempos de las nuevas tecnologías también influyen en la rapidez con que, por un lado, como tú señalabas, reaccionamos o demandamos respuestas, por un lado, pero por otro también la rapidez con la que se normalizan ciertas cosas. Pienso, por ejemplo, cómo de pronto podíamos estar la primera semana de enero todos muy pendientes de Venezuela y a la segunda semana de enero normalizado. Tal vez en otro proceso y con otros tiempos, la normalización de esos hechos, desde el ataque ilegal, el secuestro y tal, hubiera tardado incluso en ocurrir. Ahora ocurre también mucho más rápido. Y lo veo como un riesgo, y por eso te pregunto aquí la clave. Decías, las extremas derechas hablando directamente, o los mismos tecnooligarcas, del fallo, el fin, las limitaciones, hablando mal de estas democracias, digamos, de sistemas democráticos. ¿Vale? Estamos en este contexto. De todas maneras, digamos que plantear respuestas a las demandas urgentes de la gente, desde tener una vivienda, pagar el alquiler, tener papeles para los migrantes, etcétera, etcétera, supone también que las democracias tienen que responder de alguna forma. ¿Qué tipo de democracias, en un contexto como este, de extremas derechas que van avanzando a nivel internacional, serían las que necesitamos? Y lo digo porque es que también tú hablas de democracias, precisamente de sus crisis, del momento en que se encuentran. Entonces, por poner la otra cara de la moneda, ¿qué democracias deberían hacerle frente a este fenómeno que incluye desde tecnooligarcas hasta líderes de extrema derecha, poderes económicos, poderes mediáticos que han conformado todo este ecosistema que permite esta ultraderechización? Bueno, digamos que
democracias que defienden evidentemente el pluralismo, que defienden los derechos que se han conquistado en las últimas décadas, que evidentemente intentan mejorarse y ampliar estos derechos. Digamos que debería ser un poco, ¿no?, el camino y el objetivo. Otra cosa es que en el día a día y sobre todo en una coyuntura política a nivel internacional tan compleja, para utilizar un eufemismo, se tendrá que lidiar con situaciones que seguramente pueden ser inesperadas. ¿Quién hubiese dicho hace un año y medio que el presidente de Estados Unidos pidiese anexionarse Canadá y Groenlandia? Y el impacto que tiene evidentemente sobre todo en el continente europeo. ¿Quién hubiese dicho, digamos, que Estados Unidos decidiese explicitar de una forma tan bruta una actualización de la doctrina Monroe interviniendo directamente en Venezuela? Claro está que en el pasado también Estados Unidos intervino en la segunda parte del siglo XX y en los decenios anteriores de este siglo XXI, pero de una forma tan descarada, ¿no? ¿Quién hubiese dicho que un gobierno como el israelí pudiese reivindicar el genocidio en Mundovisión de Gaza, como ha pasado en el último bienio largo? Es decir, estamos en una época que, desde mi punto de vista, tengo la impresión es una época nueva, donde han cambiado las reglas del juego, ¿no? El orden liberal global se ha ido al carajo, para decirlo literalmente, donde la democracia es atacada por tierra, mar y aire como sistema político, una democracia pluralista, ¿no?, el modelo liberal que conocíamos y que conocemos todavía. Y por otro lado hay un nuevo sector de un capitalismo en auge, lo representado por los tecnooligarcas de Silicon Valley, que no solo quieren llenarse los bolsillos, sino que lo que quieren es directamente capturar el Estado y decidir las políticas del Estado. Peter Thiel y Palantir con el Pentágono, o con lo que está ocurriendo también con países europeos, con acuerdos que todavía en algunos casos se conocen poco, ¿no? Es decir, esta es la nueva época. Entonces, yo creo que los ideales del tipo de democracia que tenemos que construir, defender y construir mejorándola, pues tienen que también lidiar con este contexto. Y este contexto entonces significa que se tiene que ponerse las pilas desde la sociedad civil, pero por otro lado, en el caso en donde existan gobiernos todavía democráticos, como es el caso de España o de algunos otros países europeos, hay que tomar conciencia de que algo ha cambiado radicalmente y que no se puede, por ejemplo, mantener una política, digamos así, frente a Estados Unidos de apaciguamiento. Las conexiones, entre un lado y el otro del Atlántico, es decir, entre Washington y Bruselas, no pueden ser las anteriores. Europa tiene que aclararlo, pero no puede hacer solo con una política de rearme y además esencialmente nacional, en principal lugar en el caso de Alemania. Tiene que haber un cambio de ciclo. Y atención, que esto que parece tan radical, hoy en día lo dice una persona que es un neoliberal de tomo y lomo, pero una persona absolutamente inteligente y lúcida, como es el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que parece casi un leninista en algunas de sus expresiones, ¿no? O lo que ha venido afirmando también claramente Pedro Sánchez en sus peleas, ¿no?, con los Musk y los Durov, a partir de una serie de políticas que creo que tocan una cuestión clave, que es la soberanía tecnológica de los estados y, en nuestro contexto, el del continente europeo, de una soberanía tecnológica que debería ser europea, que es una pieza más de toda una serie de otras cuestiones donde se debería actuar. Yo creo que este ahora es el reto, Laura, principal, porque las cosas están cambiando rápido. Y si dejamos pasar mucho tiempo antes de tomar decisiones, pues llegaremos tarde. Y si llegamos tarde, luego darle la vuelta a la tortilla va a ser muy, muy, muy complicado. Por eso estos análisis así un poco más profundos y además esperando, como digo, primero el reposo de los datos para luego entrar en materia, que creo que es lo que también queremos humildemente hacer en el tablero, pero que contribuye a estos debates de fondo desde las izquierdas. Steven Forti, historiador, especialista en lo que son las extremas derechas actuales, muchísimas gracias por haber estado con nosotras contribuyendo a enriquecer nuestro debate. A vosotros, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Un abrazo, Steven.